Nos encontramos en el valle de Anergi, a 1600 metros sobre el nivel del mar, un lugar encastrado entre el Atlas Medio y el Alto Atlas y surcado por el cauce del Melul. Al tío Hella se le casa su hijo. يا سيدي لغات انتي كسق اتنتي غادي انتي حبي غادي يسني ختام غلاي والبان يموحا غادي يسني تاري غادي يسني ختام غلاي والبان وغادي غلغيم الدينار تاني نغني حبين اللوز تربات نداس زيدات اخوات دين ديال الشيط ويخساخ شويه ديال القانون ورتات الشيم 18 خسات شيط نكونين دا زيدات ننسى نيو زيدات ننسى جري قوايج ننسى مالا نكري محكمه ساسكا نقيم ندي غادي نفوت كمالا دا غدي غيا ويلكا يبعد غير في نقوبليت السايليلا لا يحصل العوا نكيت مان والبان وايت يختار ندا ساينا غنم الدين شاد المساكينه ديان تتاو جيل تعجبي تاع اختي والبان لا هذا هاتل استوى اتنوز لا تدير بيت تدير ودان ديال السود ماوني زي ايوا فرح مغلي والبان ويمشي دان تقال مدنتي مغليو ورسانق هذا ورسانق ما مرسانق صغرت هاي الناد غيلا والبان ويسيرت والبان ودا ورثوي غادي يدوي بطولي غنقلك تجمين كيت تمطوطنس وشي عاد مغا توثنين اللي انت دايت وانا غلو اللي انت دايت كان سكسو نيا كايدا غير القاعده انت كان. En esta economía de subsistencia, todos los allegados participan en los preparativos. Este es Moha, el novio, dando una mano de pintura a la casa. Saadia, la novia, llena el cubo para lavarse en el lugar dispuesto para tal fin, bajo la atenta mirada de Fatma, su madre. الناس ودار دول بعد بينين يدودوا باميانين يجي ربي الخير نغسل بينين يشرد هذا سيعجب تعجباس سياسه وجه انت تلقى عندي تواري فغير غير غادي تاكل خان غواري يخسب الغي سوي جمد هذا يدوق هاتي ولا جقال لا. Las dos familias se levantan temprano para ir al zoco, la principal actividad semanal para hacer compras y ver gente. هاي القضيه هزيد هاي كولبي A la mañana siguiente, la familia del marido realizará el Ahabán, es decir, el acto de confirmación de los esponsales con ofrendas. السلام عليكم. السلام. لا غادي مور. بس بخير. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. الفوس ان شاء الله. يعقل ربي Abrazada a su hermano, la novia observa los presentes.
Seguidamente vienen las bendiciones. والفتحة مو حاجة الحصيل صدقا ولا تقبل مولانا انت يا ربي تشي نغوص خويا سيدي ربي الجواز تغدا وانت سخر ربي اتنش مع ربي جمعنا وماندو هذا غير السنه يرضو ربي هذا غير يرضو ربي هذه والي ربي ثين باطنين السعدين هذه غيك ربي لي خناس هذه غيك ربي لي وسواس هذا غير سامح ربي هذا غير يرضو ربي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. Al día siguiente, Saadia contempla el paisaje antes de retirarse hasta el momento de su partida a la casa del novio. Es su gran día, en el que enterrará su niñez. Sus familiares e invitados se turnan para entretenerla. Al día siguiente, en casa del novio, se celebra el asminer, السلام عليكم. otra ceremonia en la que se muele trigo con azúcar y dátiles a fin de atraer la abundancia. Luego viene la ceremonia de la aleña, una palabra que comparte raíz con la palabra ternura. Todos los ritos están cargados de simbolismo. La aleña se aplica en las manos y los pies 3 veces. El número 3 se repite en cada uno de los ritos. Los hilos de lana se entretejen por los dedos, mientras el hermano le sujeta el brazo. Los Isnayen, acompañantes de la novia, llegarán a su casa con los regalos comprados en el zoco. La mula, ataviada para la ocasión, transportará a la novia. En casa de la novia se le recibe con alegría.
والنادي هو جاهد يا نادي الجاي ان شاء الله وتراونا رجال ربياوي وتراون السنين Se prepara la ceremonia de la leña para la novia, que se vestirá ahí mismo debajo de una sábana. Según manda la tradición, ella solo puede salir de la estancia para marcharse a su nuevo hogar. La emoción está a flor de piel cuando el hermano mayor hace público el fin de la niñez de la joven con la colocación del pañuelo. Su otro hermano le sujeta el brazo mientras le aplican la aleña, de la que se dice que es la planta del paraíso. Al día siguiente, después de la comida ofrecida a los invitados, incluidos los acompañantes, que pernoctaron allí mismo, la novia se prepara para la partida. La novia debe caminar sobre la capa de su hermano mayor y girar 3 veces, besándole cada vez. La tía va a la cabeza de la comitiva, guiándola con paso firme. Varios kilómetros separan los dos pueblos. Los invitados se incorporan a la comitiva a lo largo del camino. El padre del novio la recibe y la arropa con un pañuelo, poniéndola bajo su protección. El padre y la madre del novio la conducen para dar 3 vueltas a la tienda.
Delante de la tienda se realizan diversos ritos de gran carga simbólica que se repiten 3 veces. Se coloca un niño detrás de la novia para predecir una buena descendencia. La suegra le hace beber leche para infundir pureza a su relación. La novia abraza un cordero para atraer la abundancia. La novia rocía de leche a la comitiva. A modo de juego, el acompañante abandona el lugar perseguido por otros invitados intentándole robar una prenda mientras otros le ayudan a escaparse. En la azotea de la casa, el novio, que no debe ser visto hasta que llegue el momento adecuado, sigue el Ahidus, la danza ancestral del pueblo amazigh. El novio se une a la novia para celebrar la ceremonia conjunta. Detrás de la sábana, una parte del tocado de la novia se levanta y se coloca sobre la cabeza de la madre del novio. Ito, la suegra, se une al Ahidus con su hijo. La novia, en un nuevo gesto simbólico, recoge la leña que le entregan los jóvenes. La madre de la novia les obsequia con golosinas. La novia es conducida al interior de la vivienda, donde se suceden otros ritos.
Los novios bailan juntos el agidús. Una vez consumado el matrimonio, la madre festeja con orgullo el haber sabido preservar la virginidad de su hija. Por la mañana, la novia sale para saludar a todo el mundo. صافي بنادم غادي يخدم خفتا غادي يسير الماء تاع الدار نسي يسير الراون نسي يسير المهم تدرس نزديق نتاع خاص ما نقمش تمزج Los familiares de los desposados les dan dinero a la vista de todos. Para endulzar su vida futura, se sirven golosinas con el té como galletas y dátiles. El novio y la novia, por turnos, se dan de comer una papilla de cereales rociada con mantequilla derretida. La mantequilla derretida entre los dedos representa una llamada a la abundancia. داورت الساعة اللي ترى يدوني إن نجد التوي ناس التوي تا إن تبانسي ما دايما يفضغي سجد يفضغي تجاز Los hombres preparan las brochetas de carne, que serán lo último en servirse. Ha llegado el momento de la separación. Para Saadia, que se quedará en su nueva vivienda, lejos de su casa, la pena es patente. Y para finalizar, las últimas bendiciones.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.